Muy buenas tardes, colegas docentes. En este momento, nuestro grupo estará hablando con ustedes sobre el proceso de independencia de América Latina y el Caribe. Este grupo está compuesto por Yasmín Almonte, Alondra Baronet y una servidora, Luisa Serrano. Empezaré hablándole un poco sobre la situación de América Latina en el siglo XVII. En el conjunto de América Latina podemos encontrar dos grandes espacios, o sea, uno que estaba bajo el dominio de Portugal, portugués, que es el actualmente Brasil, y otro bajo el dominio español, que era Hispanoamérica. Estaba compuesto por el 20% de blancos, 24% mestizos, 38% de indios y el 18% de negros. Los blancos eran quienes se encargaban de los puestos administrativos, mientras que los mestizos eran como un grupo indecisos, pues aunque estos estaban regulados, todavía no podían ocupar dichos puestos así tan altos y lo tomaban para trabajos no tan forzados como en el campo y también en la industria y el comercio. Más adelante tenemos a los indios. Estos tenían registrados bajo una legislación, podían conservar algunas de sus tierras, y los esclavos eran los negros, eran utilizados como mano esclava. Entonces, económicamente, América Latina producía materias primas con el destino a Europa y compraban productos manufacturados. Entonces, todo este comercio debía pasar a España, o sea, se beneficiaban de las cargas tributarias que estas personas, que estos colonos generaban. Más adelante, ahora vamos a hablar sobre las causas de la independencia de Latinoamérica y el Caribe. Estas causas son muy interesantes, pues son las que nos dirán por qué América Latina decidió independizar. Primero empecemos sobre el menosprecio de la corona hacia la población criolla. La raza. Los criollos accedían a los puestos inferiores de la administración, como ya les había comentado antes, pero no a los más elevados, reservados para los españoles, quienes eran los blancos. También está lo que es el monopolio mercantil en favor a España, perjudicando los intereses comerciales y empresariales de la población criolla. Todos los beneficios de este trabajo se lo llevaba España, lo importaban para España. También está la adquisición que anteponía los intereses de España a las necesidades de los habitantes de la colonia, que estos fácilmente caían en la corrupción y en el nepotismo. Y por último, está la condición, la diversidad racial, lo que llevaba a una exclusión y sometimiento de esas partes, o sea, que no eran tan importantes de la población, por ejemplo, de los indígenas y de los negros, y también de la población mestiza. Entonces, esta eran más o menos las causas internas, pero nos preguntamos cuáles son las causas externas. Por ejemplo, en primer lugar está que la independencia de los Estados Unidos, o sea, esta ponía en manifiesto que unas colonias podían sacudirse el poder de la metrópoli y que la independencia era algo posible, o sea, esto a ellos se les sirvió de ejemplo. Más tarde está la introducción de las ideas ilustradas y la Revolución Francesa. Bueno, estas ideas dimensionaron las demandas económicas de los criollos al situarlas en un plano político y de autonomía nacional y personal. Y por último está la creciente economía inglesa con su desarrollo industrial y la necesidad de nuevos mercados. Ya vimos que estas han sido las causas internas y las externas. Entonces, vamos a hablar un poco sobre las características de este proceso de independencia
pero de forma general. Primero, estos países se independizaron en la misma época. La primera característica es que fue un proceso protagonizado por las minorías criollas y blancas, en el que la población indígena se vio relajada. Este proceso fue de carácter autoritario y caudillista. O sea, ellos no promovieron un cambio social, sino un cambio de titularidad, o sea, de poder. Ellos hicieron fue un cambio de poder. Además, este proceso fue largo y sumamente complejo. O sea, aquí no solo se luchó contra los españoles, sino que también se produjeron enfrentamientos entre los propios americanos. Y finalmente está la estrecha relación entre el proceso de independencia y la evolución de España. Hola, les habla Jazmín Almonte y les estaré hablando un poco sobre el proceso de independencia latinoamericana y del Caribe. El proceso de independencia. Se dice que fue la invasión francesa el desencadenante inmediato del proceso independentista. Con la autoproclamación de Cádiz como depositaria de los derechos dinásticos y salvaguarda de lo que fue la unidad de España, esto no fue suficiente. Entonces, América Latina se debatió entre acatar la autoridad española con el riesgo de terminar convertida en una colonia francesa o tomar la iniciativa y constituirse como un poder propio. Las autoridades españolas em, decidieron por la fidelidad a Cádiz, mientras que los revolucionarios apostaron por la gestión autónoma del poder. Es así cuando se inicia el camino entre los vaivenes hacia el proceso independentista. La independencia de Sudamérica. Tras la expulsión de los ingleses, el intento de ocupación en el 1807, Santiago Liniers se convierte en el nuevo gobernador militar de Buenos Aires. Los criollos se convencieron de su fuerza, ya que fueron ellos los que, por así decirlo, repelieron el ataque británico y no los peninsulares. Se dice que en el caso de Paraguay la independencia fue distinta. De entrada se situó en una forma, digamos, recelosa ante los acontecimientos de Buenos Aires, prefiriendo sus autoridades reconocer la regencia de Cádiz y apoyarse en el bando realista. Fue así cuando en mayo del año 1811 se produce un golpe de Estado encabezado por los criollos que declaró lo que fue la independencia de Paraguay. Esta derivó en una dictadura dirigida por José Gaspar de Francia y la independencia definitiva vendría de la mano de Gran Bretaña, que a fin de defender, digamos, sus intereses comerciales, convenció a Argentina y a Brasil para convertir a Uruguay en un estado independiente, lo que se logró en el año 1829. En el caso de Chile, España la recupera en el año 1814. Se recuerda que en el año 1810 se había destituido a las autoridades españolas de este territorio y proclamado la independencia. A pesar de este trance, el territorio argentino va a tratar de reimpulsar el proceso de hacer realidad el sueño de la unidad del antiguo virreinato llamado de La Plata. Por ello se convoca un congreso de Tucumán en el año en Tucumán, que se produce, digamos, la declaración de la independencia tras las provincias unidas de América del Sur. Es cuando el 9 de julio de 1816. Tras esta declaración se propone la liberación de Chile. Por eso se envía una expedición comandada por el general San Martino, que logra la independencia de Chile en el 1817. Ya en el año 1818, el militar de nombre Bernardo
O'Higgins declara la independencia de Chile, separándose de Argentina y rompiendo definitivamente el proyecto de unificación de lo que fue el virreinato. Abordando lo que fue el proceso de independencia de Centroamérica y México, se dice que de todos este fue el proceso que tuvo mayores diferencias, ya que parte de unas revueltas sociales que se dieron en el año 1810 y 1815, protagonizadas por la población indígena. Estas estaban encabezadas por dos sacerdotes rurales, de nombre Manuel Hidalgo el primero y José María Morelos el segundo. Un personaje importante que se debe destacar es Agustín de Iturbide. Este proclamó el Plan de Iguala en el 24 de febrero de 1821 y defendiendo al gobierno monárquico, garante de la religión y de los derechos, propiedades y privilegios de la alta clase. Se dice que este levantamiento contó con un apoyo de la élite y obligó a España a reconocer la independencia de México, tras firmar el Tratado de Córdoba el 24 de agosto del año 1821. Un mes más tarde, las principales autoridades mexicanas firmaron la Declaración de Independencia del Imperio Mexicano. Se dice que el resto de América Central se había mantenido leal a España, pero que la independencia mexicana y de Nueva Granada provocó que se iniciase un movimiento independentista, surgiendo así en el 1821, tras una realidad política inestable que ya había entre dos bandos. Uno de los bandos estaba a favor de la anexión a México y otros a favor de la independencia. Por su parte, las Provincias Unidas de Centroamérica, formadas por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, pusieron fin a su unidad a lo largo de la década del 30 del siglo XIX. En esta, Nicaragua se separó de la República el 30 de abril de 1838, Honduras el 6 de octubre y el 14 de noviembre le tocó a Costa Rica. Por otro lado, Guatemala se separó el 17 de abril de 1839. En el caso de Perú, Nueva Granada y Venezuela, esas se convocaron a lo que fue un congreso nacional llevado a cabo en Venezuela, del que surge un gobierno que proclama la independencia de Venezuela el día 5 de julio de 1811. En Ecuador se creó una junta y se aprobó la independencia, dotándose en febrero de 1812 de una constitución. Del proyecto de Gran Colombia en Venezuela sería la primera en separarse y fue con una fuente de presencia de la población blanca, que aún ocupados en los principales centros políticos y económicos, planteó la separación nombrando su primer presidente en el año 1830. Por último, en Brasil, tras la llegada de la familia real a Brasil, esto supuso un cambio en el estatus de la colonia, al realizarse una serie de reformas que convierten a Brasil en sede del imperio. A la vez, se abren los puertos del comercio con todas las naciones, poniendo fin al monopolio que había implantado el monopolio portugués. Entonces se crean las instituciones de gobierno, el Consejo de Estado, la Corte de Justicia, entre otras. La independencia de Brasil tuvo partida a través de lo que fue el Grito de Ipiranga, que se llevó a cabo el 7 de septiembre del 1822 y declaró su independencia nombrando emperador al príncipe Pedro. Bien, chicos, ahora les hablaré un poco sobre la consecuencia del proceso de independencia, especialmente las económicas, políticas, sociales. Vamos a empezar con las económicas.
La consecuencia más visible de la independencia de las colonias americanas fue el final del monopolio español y brasileño, y con ello la apertura de Latinoamérica al mercado mundial. También la gran beneficiaria de este cambio fue Gran Bretaña, que pudo acceder libremente al mercado latinoamericano proveyéndolo de productos manufacturados. En muchos casos, la calidad y precio de los productos ingleses dieron al traste con la incipiente industria local. Las ciudades, las que impusieron sus políticas económicas, sustituyeron en ese sentido a la antigua metrópoli, favoreciendo el desarrollo de los intereses de estos núcleos urbanos en detrimento del mundo rural. Bien, otra consecuencia de las guerras fue la disminución de la mano de obra y la liberación de aquellos esclavos a los que se le había prometido la libertad si se enrolaban en los ejércitos, es decir, si ellos participaban en las guerras. Esta disminución de la mano de obra y la conformación de una realidad económica que precedía de la esclavitud fomentó, o sea, se basaba en la esclavitud, fomentó el sector ganadero, o sea, dentro de esta consecuencia también hubo algo positivo. Esto se dio sobre todo en Venezuela y Argentina, que tenían una escasa mano de obra y contaban, sobre todo, con abundantes territorios para su desarrollo. Bien, chicos, ahora vamos a hablar un poco sobre las consecuencias políticas. El elemento más significativo del proceso independentista fue el surgimiento de nuevas naciones dotadas de independencia política. Sin embargo, sus sistemas políticos pronto se distanciaron de lo que es el liberalismo y derivaron hacia el autoritarismo. Por un lado, fruto del contexto de guerras, o sea, de guerras que hacían necesaria la autoridad para concentrar los esfuerzos en la consecución de la victoria, pero también porque los nuevos estados nacían bajo la fuerza militar. Las élites pronto tuvieron miedo a que el proceso independentista derivase en movimientos revolucionarios, por lo que apostaron a los sistemas políticos autoritarios que protegiesen sus intereses. Este movimiento autoritario dará origen al caudillismo, o sea, dio origen al caudillismo que producía el modelo de las grandes haciendas y que se hizo necesario en el proceso independentista, sosteniendo por el estamento militar y sostenido por el estamento militar y las élites políticas. Bien, chicos, ahora les hablaré sobre aquellas consecuencias sociales. Bien, la sociedad sufrió un enorme cambio, fruto de la independencia, como fue el de la igualdad de todos los ciudadanos. Se abolieron las diferencias legales con base racial, todos eran declarados ciudadanos, se pasaba así de una sociedad de castas a una sociedad de clases, en las que el nuevo elemento diferenciador venía siendo la riqueza. Las antiguas élites sociales y económicas mantuvieron su posición social. La esclavitud fue una realidad que tendió a desaparecer, cuyo proceso en algunos países, como ya saben, se inicia con los procesos, valga la redundancia, de independencia, mientras que en otros se tienen que esperar hasta mediados del siglo para la aprobación de leyes o aboliciones. También los indios pasaron a convertirse en ciudadanos, pero sus propiedades comunales se vieron reducidas progresivamente por el avance de las haciendas. Ahora le presentaremos unos datos curiosos en cuanto al tema. El primero de ellos es: ¿sabías que casi todos los países de Latinoamérica se independizaron en el mismo año? Interesante. ¿Sabías que Haití era la colonia más rica del Imperio francés? Estos fueron los primeros en independizarse.
Otro dato curioso es que con el grito con el cual se inicia la independencia en México se llama el grito de Dolores. Es sumamente curioso que en estos países siempre se inicia la independencia con un grito.